¿Qué tal, tecnocreativos? Hoy vamos a hablar de diseño multiposición y os voy a presentar el tubo de la mano de Lucía, que nos va a hacer hoy de supermodelo, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo de una colección de diseño de moda, que en este caso se tenía que cubrir una necesidad que tenía la marca Basaldúa de vestir a actrices en la alfombra roja. Como de esta colección sale al final un accesorio multiposición, ¿no? Eso pasa muchísimas veces. Tú estás diseñando y de repente, bueno, pues una vez que has terminado la colección y ya la conoces a fondo, surgen nuevas ideas. Entonces, bueno, el primer paso era, bueno, pues pensar en esas actrices, ¿no? En esos nervios que están sintiendo cuando están nominadas bueno, pues a distintos premios en la alfombra roja, ¿no? Y ese éxito que quieren tener asegurado. Entonces, bueno, pienso en hacer algo pues muy seguro, que les haga sentir esa seguridad, y me voy a una inspiración en un icono de la moda a nivel internacional, ¿no? Que es el Delfos de Fortuny, que todo el mundo conoce. Y bueno, lo estamos viendo también, ¿no? Bueno, pues por ejemplo en la gala de los Met fue muy protagonista. En series como Downton Abbey también aparece el tubo, ¿no? Y ese Delfos de Fortuny. Y bueno, también en El tiempo entre costuras, ¿no? Que se ha hecho tan conocido. Entonces pienso en que en esos trajes sería muy bonito darles un toque que en este caso bueno, pues fuese muy de la marca, ¿no? Con bordados icónicos de Basaldúa, que luego veremos algún detalle. Y bueno, la primera inspiración, bueno, pues es Grecia, ¿no? Grecia antigua, la Grecia clásica. Entonces me empiezan a llamar mucho la atención, bueno, pues esas túnicas, ¿no? y esas faldas con forma tubular. Entonces, bueno, aquí hay algunos de los diseños. La carta de colores es maravillosa porque los tintes son súper bonitos, tienen muchísima luz y además es una carta de colores muy amplia, ¿no? Vamos a ir viendo los distintos diseños y ya veis, bueno, que hay colores más enfocados bueno, pues a otoño-invierno, otros más a primavera-verano, pero al final, bueno, al ser un clásico, ¿no? Acaba siendo una prenda muy atemporal. Este, por ejemplo, con manga larga, también por hacer, bueno, pues uno con manga larga, ¿no? Porque el resto eran muy escotados. Este color cereza, por ejemplo, es muy favorecedor. Y el bordado, esta es bueno, pues la pequeña muestra, ¿no? que primero nos presenta, después de hacer el primer boceto, la bordadora, ¿no? Y una vez que eso está ya, bueno, pues que es completamente satisfactorio, entonces ya se pasa a bordar el traje. Este corto con una capa. Y este, por ejemplo, que lo tenemos aquí, bueno, pues es este color anís con el morado, ¿no? Muy enigmático, por eso esta fotografía del Palacio de Fortuny en Venecia. Entonces, bueno, si veis el tejido, bueno, pues es muy bonito y luego a nivel de tacto, pues da muchísimo gusto, ¿no? el tocarlo y luego, bueno, pues lo que os comentaba de los tintes, esos colores, ¿no? tan favorecedores. Entonces, bueno, una vez que termino de hacer la colección bueno, y empezamos a vestir actrices, claro, ¿qué pasa? Que al final conoces muy bien el tejido, ¿no? Que estás utilizando. Y ese tejido me di cuenta que tenía muchísimas posibilidades y que quería hacer algo que pudiésemos usar más allá de la alfombra roja, porque al final en la alfombra roja, bueno, pues es un traje que tienes que tener un evento muy especial para poderlo lucir, ¿no? Y yo quería algo que te pudieras poner todos los días, que lo llevaras, bueno, pues en el bolso. Entonces, ahí surge la idea del tubo, ¿no? Que aquí vemos uno en este azul petróleo, tan bonito. Entonces, bueno, pues es un tubo que luego vamos a ver cómo Lucía se lo pone de distintas maneras. Y bueno, si os fijáis también en esa inspiración está pues todos esos tubitos, ¿no? que están interconectando el metro, ¿no? Que incluso en Londres se llama The Tube. Y luego, bueno, también me gustaba mucho la idea de que fuese un accesorio que cada uno lo hiciese muy suyo, ¿no? Que cada uno le dé el aire con su personalidad, porque al final todos estamos hechos de tubos por dentro.
Entonces, algo que tengamos siempre muy cerca. Y luego esta idea también, ¿no? De viajar con el armario y bueno, que todo lo que lleves en una maletita de viaje sea unos básicos y 2 o 3 tubos en distintos colores que tú te puedes ir cambiando los looks y al final tener un montón de looks en muy poquito espacio, ¿no? Y aquí hay un resumen de cuando se hizo el shooting con la modelo, con algunas de esas posiciones, ¿eh? Como inspiración. Entonces ahora vamos a ver a Lucía y bueno, cómo se va colocando el tubo. Y la gracia es esa, o sea que cada uno luego va a jugar con el tubo a su manera. Hola tecnocreativos. Bueno, pues como os adelantaba Isabel, este es el tubo. Hemos elegido un color arcilla o caldera para probar hoy. Y bueno, hemos hecho una selección de diferentes posiciones, pero os invitamos a que también colaboréis y nos dejéis comentarios de qué otras ideas se os ocurren. Vamos a empezar por la más sencilla, que quizás podría ser la bufanda. La podemos llegar a probar así, abierta, o así cerrada, o incluso pues con un nudo, ¿no? Lo bueno que es un tejido que se adapta pues prácticamente a cualquier posición, no abulta, lo que también nos permite que podamos llevarlo pues eso, incluso en el bolso y podamos recurrir a él pues cuando nos dé un poco de frío o queramos cambiar el look que llevamos, ¿no? Entonces, le comentaba a Isabel el otro día que a mí una de las posiciones que más me gustan es el cuello, sobre todo para esos días fríos en los que pues, te gusta llevar así el cuello cerrado. Y bueno, ya Qué lo guapa, podemos, sí, Lucía, me encanta, ¿eh? lo podemos ir adaptando, ¿no? a los pliegues y a pues, ¿te gustan más los pliegues? ¿Te gusta más sencillo? Luego te queda ideal una vez y quieres volver a esa vez y a veces te vuelves loco. Pero bueno, Pues sí. te sale otra posición. Bueno, siempre puede ir a mejor, siempre puedes quitártelo y volver a empezar, es lo bueno. Y de aquí, por ejemplo, podemos pasar a una capucha. Para un día de viento o un día que se pone a llover. Qué guapa. Sí, yo en días de lluvia me lo pongo así y al ser un poliéster muy finito, ¿Sí? se seca rapidísimo. Igual que cuando vas de viaje, ¿no? Lo que comentábamos antes de la maletita. Claro. Al final te lo puedes pues meter en la maleta y lavar en cualquier lavabo de un hotel o de donde estés y se seca rapidísimo. Lo lavas a mano y no se desplisa. No, desde luego. Que para un viaje así que no sepas el tiempo que va a hacer, pues mira, te puede salvar. Y de aquí, mira, lo tenemos en el cuello, podemos pasar a un top, sacando un brazo, por ejemplo. Así me encanta, por ejemplo, para un look a lo mejor más vestido, te lo puedes poner Claro. también con un pantalón de crêpe satén, o bueno, bonito, te ha quedado ahora. Y le podemos poner, pues si nos apetece más de manguita larga. Bueno, es toda la creatividad, ¿no? de las posiciones que se nos vayan ocurriendo, o incluso de esa misma posición, pues decir, a mí se me ocurre que podemos hacer un pliegue por aquí, quizás. Y lo mejor de todo es que no hay que plancharlo, Lucía. Ya, eso sí que es lo mejor. Sobre todo si lo llevamos, pues al final llevarlo en un bolso, ¿no? O algo así, pues siempre te puedes preocupar de que vaya a salir con arrugas, pero lo bueno del tejido es que no. Y de aquí, bueno, volvemos un poco al inicio para explicar también otro complemento, otra posición, que es la chaqueta. Entonces, del propio tubo podemos meter la mano por aquí y en un mismo brazo lo agarramos al otro y lo subimos.
Este look está genial. Pues Sí. dependiendo un poco del evento que sea, puedes ir muy escotada, con un vestido o con un top súper escotado, y luego con esta chaqueta, que ya lo veis que se hace en un segundo, pues te viste muchísimo, ¿no? Claro. Qué bonita te ha quedado. Y luego también lo bonito de que no quedan iguales los lados, ¿no? Que al final la similitud, hombre, se la puedes dar buscándola, pero también queda original que sean diferentes. Claro, que quede asimétrico a mí me gusta mucho. Y luego no forzar el tejido, ¿verdad? El otro día lo comentábamos. Sí, que O sea, en una no- chaqueta tendemos como a hacer el típico esfuerzo, ¿no? De cubrirnos un poco más y al final, bueno, Claro, la gracia es dejar que se coloque casi solo, ¿no? Y es como más bonito queda al final cuando no lo estás forzando. claro, incluso así como si fuese también con un poquito de cuello. Y de aquí podemos pasar a un look más completo, haciéndolo como si fuese un vestido. Que bueno, he visto en el Instagram de Basaldúa algunas de tus invitadas que lo han llevado a diferentes eventos, en diferentes posiciones y al final pues le podemos dar incluso un toque con un broche, con un cinturón que probaremos ahora. Podemos hacer así, jugar con el propio contraste de los colores. Y que de este lado así como más caído. Bueno, en este caso tenemos un cinturón que es del mismo tejido. Luego también si tenéis un cinturón de cuero, el típico que tiene una hebilla, pues también te lo puedes poner con un cinturón más sport. Claro. Y bueno, pues vas cambiando el look en función del accesorio, ¿no? Sí, exacto. ¿Lo quieres más formal? Pues ala. Y de aquí, por ejemplo, podemos pasar a un vestido largo. Que eso ya lo podemos ir adaptando en función de si queremos algo más largo, más corto. Sí, o depende si llevas una bota o Claro. un tacón, jugar un poco con los largos, ¿no? También. Sí. Y aquí incluso yo he visto que podemos poner incluso un broche. Sí, así queda precioso, sujetando un hombro nada más. Sí. O con un alfiler por dentro que no se vea nada, o con un broche. Sí, ahí se puede ver toda la inspiración griega, ¿no? Sí, sí, esa es la forma más parecida al Delfos, ¿no? Y de aquí pues podemos pasar incluso a una faldita. Ahí ya jugando con los diferentes pliegues donde queremos que se acentúe más, ¿no? Eso es. También la falda queda muy bonita con cinturón, como te ponías antes el vestido corto. Sí. ¿Eh? A ver. Y mira, ahora qué bonito te ha quedado el bajo, porque ahora lleva el bajo con el ricito, ¿no? Sí, con la justo. terminación. O sea, se puede poner o con la terminación o con el doble bajo, que queda mucho más gordito el bajo, ¿no? Incluso así con un pitillo, fíjate qué bonito queda debajo, ¿no? Sí, totalmente. O con una bota larga, también. Sí, ahora encima que se Está llevan muy un alta. montón las botas altas. Y ahora, por ejemplo, podemos aprovechar para hacer un escote. Que el escote puede ser dentro del tubo, ¿no? Por ejemplo, o por fuera. Lo vamos a probar por fuera. Que podría ser así, ¿no? Enganchado como con un brochecito aquí. Sí, así te queda más tipo estola, ¿no? Que queda muy bonito porque queda Sí. muy ancho. Y lo Dejando bueno es que el hombro también podemos fuera. jugar con lo que es el final del propio tubo. Se puede hacer una flor.
Qué ideal te ha quedado. Sí. Que nunca sabes cómo va a quedar. O incluso lo podemos meter por dentro. Así. Para cubrir los hombros. Así queda muy bonito también, que es un poco distinto al de un hombro. O sea, aquí Claro. serían los hombros fuera. Sí, que incluso puede ser un top. Incluso también podemos utilizarlo de complemento para el pelo. Es lo bueno de un accesorio atemporal, ¿no? Que esto a lo mejor es un poco más de verano, así, tipo turbante o diadema. Así te gusta a ti ponértelo, Isabel, ¿no? Que alguna vez te he Qué visto guapa, con él. sí, me encanta cómo te queda, así muy ancho. Sí, Sí, a ver, también te lo puedes poner como tocado para ir a cualquier evento, pero para la playa, por ejemplo, que además te está tapando si te das un paseo por claro. el mar, también queda súper bonito. Y también otra idea es para la gente con el pelo largo, por ejemplo, podría ser así, con forma... Claro, incluso luego ir enrollándolo, con el propio tubo vas enrollando el pelo y Sí. se queda el pelo tapado y queda precioso también. Bueno, estas son algunas de las posiciones que se nos han ocurrido a nosotras. Así que, tecnocreativos, os invitamos a que participéis y que nos digáis qué más se os ocurre. Bueno, este ha sido solo un complemento, pero también podemos encontrar otras inspiraciones. Así que nada, ya continuaremos con otros vídeos en los que hablaremos de tecnocreatividad.